¿Cómo está? Buenos días. Doctora Ceballos, ¿cuál es la situación de la región San Martín en los casos de COVID? Sí, bien, buenos días. Nosotros como región San Martín desde el mes de septiembre hemos ido registrando una tendencia al descenso en los casos positivos por COVID-19 hasta así que requiere manejo oxigenatorio, han ido reduciéndose en el lapso de estos meses. Y asimismo los pacientes que requieren ventilación mecánica también han ido reduciendo con una tendencia de descenso hasta la última fecha que tenemos 2 pacientes en unidad de cuidados intensivos. Del mismo modo, nuestra data de fallecidos y nuestra tasa de letalidad han ido también al descenso. A la fecha tenemos aproximadamente 2 fallecidos por semana, lo cual nos lleva a las cifras de mortalidad tipo prepandemia, ¿no? En realidad, en la región San Martín, hasta hace 3 semanas ha mantenido cifras con tendencia al descenso. El indicador que tenemos un poco que nos preocupa es los casos positivos y que se relaciona mucho con las reuniones que se están dando por las fiestas de Navidad, las previas a la Navidad, las de fin de año de colegio, de muchas que se han dado, y también las fiestas de Año Nuevo, ¿no? Tenemos una previsión de que a partir de la quincena de enero esta tendencia de positividad puede ir incrementando. Buenos días, una consulta. Acá en Lima hay un tema serio con las camas UCI. La gente no termina de entender en Lima qué cosa es una cama UCI y cuál es la importancia de una cama UCI. La pregunta es, si alguien en Tarapoto cae con síntomas serios, ¿hay cómo tratarlo? Y si no hay cama UCI, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Le ponen un oxígeno? ¿Lo ponen en un área aledaña del propio hospital? ¿O lo envían a su casa? ¿Cuál va a ser la situación cuando esto suceda, de verdad? Sí, mira, nuestro plan de segunda ola de preparación y respuesta ante una posible segunda ola de COVID-19 en la región San Martín consiste en 3 líneas, por decirlo así. La primera es esta parte comunicacional, de educación en salud a la población para evitar que ellos se contagien. Estamos haciendo una fuerte incidencia en medios, con los gobiernos locales, con cada alcalde, con todas las asociaciones que se pueda, actores de cada comunidad, para poder insistir en el uso de la mascarilla, la distancia física de 2 metros, que en San Martín está establecido de esa forma, el lavado de manos, no estar en lugares aglomerados. Esa es la primera línea que hemos trabajado intensivamente durante los últimos meses sin parar. Nuestra segunda línea es el primer nivel de atención. Todos nuestros centros de salud, todos nuestros centros, tienen cilindros de oxígeno lleno y hay un flujo establecido de cómo se recargan estos cilindros en caso que estos sean consumidos, porque tenemos adquiridos por el gobierno regional durante la primera ola 9 plantas de oxígeno propias. Entonces tenemos una red de oxígeno que el primer nivel de atención va a poder ser soportado, además de medicamentos y otros insumos que se requieren para el manejo. Esa es la segunda línea, que si se han infectado, que no se infecten la primera, y se han infectado, pues que se queden en casos leves y en los centros de salud. En el caso que fuesen a evolucionar a formas graves y requieran hospitalización, pues nuestra capacidad de hospitalización en San Martín ciertamente se ha triplicado en camas de hospitalización, comunidad consciente de su salud y cuida su salud, y que si es que esta se rompe, la segunda línea, que es de los centros de salud, sea la contención, para así permitir que nuestros hospitales no colapsen, y también que más bien se dedique a seguir atendiendo a esa población que estaba esperando el hospital por muchos meses, y por el tema del confinamiento, por la cuarentena prolongada que tuvo San Martín hasta fines de agosto, no han podido todavía acceder a una atención, porque hemos estado abriendo también hospitales paulatinamente, no se puede abrir de manera masiva, ¿no? Entonces, estamos creando conciencia en la población de que puedan entender que por más que hemos triplicado nuestra capacidad en hospitalización, en cualquier momento, ante una demanda simultánea de pacientes que lo requieran, va a ser insuficiente, ¿no? Ahora, en el caso que eso suceda, pues tenemos que operar las referencias, ¿no? Si bien hemos triplicado nuestras camas UCI, en caso que esta sea insuficiente, aplicaremos referencias a las regiones o a Lima misma que tiene mayor capacidad de oferta de camas en este momento, ¿no? Doctora
Ceballos, Yuyi Rodríguez nuevamente. Hay una falsa sensación de seguridad, incluso cuando se habla de la famosa frase, ¿no? Que para nosotros, los periodistas, ciudadanos comunes y no necesariamente profesionales de la medicina, no entendemos lo que se denomina inmunidad del rebaño. Mi pregunta es, ¿se está realizando un estudio de cero prevalencia en la región San Martín? Y en todo caso, la situación, por ejemplo, vamos a tener un informe también con el doctor Calampa y en Loreto. Es importante lo que señalas porque esta enfermedad es nueva y todavía no tiene un año, hace poco cumplió un año, pero y todavía la ciencia no ha establecido cuestiones fácticas y de hecho de que así es, ¿no? Entonces, todavía es muy temprano de hablar de inmunidad de rebaño o de hablar que no es posible una reinfección o cuándo se produce una reinfección o cuánto tiempo me dura una inmunidad cuando ya he tenido la enfermedad previamente. Esas son preguntas que todavía la ciencia a rajatabla no las ha definido y el ejemplo clave que señalas es Loreto. Loreto en un estudio sobre prevalencia señalaba que el 70% aproximadamente de su población había sido contagiada, ¿no? Y que por ende ya habían adquirido una inmunidad de rebaño, dado que en promedio 50-60% se hablaba para tener inmunidad de rebaño, ¿no? Pero lo cierto es de que todavía es tan prematuro tener estas conclusiones que lo que está sucediendo es que si es que fue el 70% que se enfermó y asumimos, ¿no? Que fue el 70% que se enfermó y ya no se va a enfermar, pero queda un 30% multiplicado por toda la población que ellos tienen, que igual va a haber una necesidad de atención de salud. Entonces yo creo que estos son ejemplos que también lo conversamos en San Martín. En San Martín todavía el estudio son resultados preliminares, pero aproximadamente de nuestra data que nosotros tenemos de casos que hemos visto, estimamos que es un 40%, ¿no? Sabemos que no hay la misma similitud con un estudio sobre prevalencia que identifica otro tipo el estudio sobre prevalencia identifica anticuerpos. Nosotros nos estamos guiando más por a cuántos hemos analizado y hemos encontrado. En términos simples, para saber más o menos cuántas personas han padecido ya de la COVID. Aproximadamente, según nuestra data estadística, un 40% aproximadamente, ¿no? Entonces siempre decimos a la población que igual queda, si asumimos que el 40 no lo va a volver a tener, cosa que como digo no está establecido, hay un 60% de 900.000 sanmartinenses que todavía son vulnerables y pueden requerir una atención de salud, ya sea en un centro de salud o un hospital. Esa cantidad es enorme. Ninguna red prestacional que haya sido mejorada y triplicada, como he dicho yo, va a poder contener semejante demanda. Por eso es que es importante que la población entienda de que no podemos hablar ni de inmunidad de rebaño, ni que si ya me dio no me va a dar, que soy inmune, de ninguna manera. En esta región, esas son una de las cosas que nosotros hemos insistido bastante en la comunicación, de que no podemos confiarnos, de que la enseñanza es clave. Siempre pedimos que miremos a nuestras regiones vecinas, que tomemos un ejemplo de todo lo que está pasando para no poder repetir. San Martín ha pasado momentos muy difíciles en los meses de junio y julio, realmente muy críticos, donde ha habido mucha desolación en la región y queremos que esto no se repita nuevamente, ¿no? Y cuando hablamos, doctora, de fuentes oficiales, no necesariamente hablamos del gobierno central, sino de las direcciones regionales de salud, que muchas veces por el tema geográfico, de ubicación, de conexión, de disponibilidad de pruebas moleculares, de pruebas rápidas, de oxígeno, que en algún momento pues faltaba y mucho en Tarapoto, por ejemplo, son las fuentes oficiales. Tener una voz como la Dirección Regional de Salud de San Martín es una fuente oficial y justamente en las últimas semanas hubo una controversia por las cifras que presentaba el MINSA de contagiados y las cifras que desde las direcciones regionales de salud presentaban pues un aparente desfase, ¿no? De aproximadamente 2 millones y más, podríamos hablar, ¿no es cierto? Así es, efectivamente también en ese sentido, tanto el Ministerio de Salud como las regiones hemos ido alineándonos ambas a las definiciones de casos, ¿no? Casos positivos, cuando se considera un caso positivo, si es con prueba rápida, serológica de anticuerpos o con prueba molecular o con una tomografía, qué pasa en aquel que nunca se le hizo nada pero se sospecha que tuvo COVID, alguien dijo que tuvo COVID. Esas definiciones no estaban claras desde un inicio. Algunas regiones tomamos algunas medidas para el mismo, pero no existe un documento que dijera oficialmente definición de paciente identificado con COVID es esto. Recién esas definiciones se han dado en los 2 últimos meses del año pasado
y eso ha significado que tengamos que ir alineando nuestras definiciones todas las regiones, ¿no? En el caso de San Martín, nosotros hemos cumplido con remitir la información tal cual ha sido la definición oficial establecida por el Ministerio de Salud, ¿no? Pero esa fue una de las razones por las cuales algunos consideraban y otros no consideraban, y había discrepancias entre la información de las regiones y el Ministerio de Salud, ¿no? Muy bien, doctora Ceballos, esperamos, por supuesto, tener siempre comunicación con la región San Martín, que la ha pasado muy mal durante la primera etapa de esta lucha contra la COVID-19 y esperemos ese escenario nunca más vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.